Bienvenidos a un nuevo capítulo de África 7 días aquí en France 24. Este es un magazine informativo 100% dedicado al continente africano. Mi nombre es Liliana Valencia y aquí damos una mirada en profundidad a los hechos de actualidad de la semana en la cuna de la humanidad. El presidente de Francia, Emmanuel Macron, anunció su decisión de poner fin a la operación Barkhane y de retirar las tropas francesas que combaten a las milicias yihadistas en la región del Sahel. Esto al tiempo que se confirmó la muerte de uno de los altos mandos yihadistas responsable del secuestro de 2 periodistas franceses en el año 2013. Marruecos y España pasan por el peor momento de su relación diplomática en 20 años debido a que la nación norteafricana suspendió los controles migratorios en la frontera con la ciudad de Ceuta. El Parlamento Europeo acusa a Marruecos de usar la migración como una herramienta política. Y se cumplen 30 años del fin del apartheid en Sudáfrica. Fue a partir de junio de 1991 cuando más de 300 leyes que institucionalizaban el racismo en el país empezaron a ser derogadas y dieron paso a una nueva era para Sudáfrica con Nelson Mandela como presidente y su política de reconciliación. Iniciamos entonces con la información aquí en África 7 días y empezamos hablando de la lucha contra el yihadismo en el Sahel, porque el ejército francés confirmó la muerte del líder de Al-Qaeda, responsable del secuestro y asesinato de 2 periodistas franceses en el año 2013. La noticia llega pocos días después de que el presidente francés Emmanuel Macron anunciara su decisión de poner fin a la operación Barkhane y de retirar las tropas francesas que ahora operan en la región del Sahel. La ministra de las Fuerzas Armadas de Francia confirmó el deceso del líder yihadista. El 5 de junio, la fuerza Barkhane detectó un ataque planeado contra un complejo de la ONU en el norte de Mali. Esta operación llevó a la muerte de 4 terroristas. Entre ellos se encontraba Baye Agbakabo, alto mando de las milicias islamistas de Al-Qaeda en el Magreb y responsable del secuestro de nuestros ciudadanos. Y es que justamente el presidente francés Emmanuel Macron anunció el retiro de las tropas francesas de Mali, donde en colaboración con los militares de ese país hacen frente a la amenaza de las milicias yihadistas. Repasemos la cronología de la intervención militar francesa en ese país africano. Francia inició la intervención militar en Mali en enero de 2013, a petición del entonces presidente Dioncounda Traoré, cuando una ofensiva yihadista amenazaba la capital del país, Bamako. Solicité y obtuve el apoyo aéreo de Francia en el marco de la legalidad internacional. Mali y su pueblo no están solos en esta lucha contra el terrorismo. Con decenas de ataques aéreos, el ejército francés se embarcó entonces en la Operación Serval en Mali. En cuestión de semanas, las principales ciudades del norte del país quedaron liberadas. Sin embargo, la operación duró año y medio hasta agosto de 2014, cuando el operativo militar francés se transformó porque la amenaza terrorista persistía. Entraron en la cooperación militar países del Sahel como Mauritania, Níger y Chad, y la misión de Naciones Unidas MINUSMA. La intervención pasó a llamarse Operación Barkhane. En total, 5.100 soldados franceses y 8.000 malienses han combatido en el operativo con la presencia de 15.000 miembros de Naciones Unidas, con el objetivo oficial de privar a los militantes islamistas de acceder a medios de combate, de comunicación y de aprovisionamiento. Es utópico pensar que llegaremos a parar todos los flujos, pero al menos impedir este paso y mostrar que estamos activos en la frontera ya es un buen objetivo. Desde el inicio de la intervención, 51 soldados franceses han perdido la vida en Mali, mientras que la cifra de malienses muertos a manos del ejército de Francia no es clara. Según Naciones Unidas, un bombardeo de la aviación francesa mató al menos a 19 civiles que celebraban una boda a principios de este 2021. 8 años después de intervenir, Francia suspenderá la misión, según anunció el presidente francés Emmanuel Macron. Y seguimos hablando de Mali porque un nuevo gobierno tomó posesión después del segundo golpe de Estado en 9 meses en ese país, con el coronel golpista Assimi Goïta a la cabeza y con militares en varios de los puestos más importantes. Esto mientras la Unión Africana insiste en pedir elecciones democráticas en el país y un gobierno civil definitivo. Coronel Assimi Goïta. Coronel Assimi Goïta, presidente de transición y jefe de Estado, lo reconocemos como el gran maestro del orden nacional de Mali. El coronel Assimi Goïta fue investido oficialmente como presidente interino de Mali. El responsable de 2 golpes de Estado en 9 meses prestó juramento con una promesa: garantizar la transición democrática.
2 semanas antes había derrocado a los líderes civiles del país. El nuevo hombre fuerte de Mali llegó al poder en agosto de 2020. A la cabeza de un grupo de coroneles golpistas, arrestó al entonces presidente Ibrahim Boubacar Keïta y al primer ministro Boubou Cissé, y luego se dirigió a las multitudes reunidas en el centro de Bamako, la capital. No podemos permitirnos ningún otro error. Al hacer esta intervención ponemos al país primero, Mali primero. En septiembre de 2020 la Junta cede al poder a un gobierno interino presidido por Bandao, que se compromete a organizar elecciones en un plazo de 18 meses. Pero en mayo el presidente fue arrestado junto con su primer ministro y su ministro de Defensa por los militares. Detenciones ordenadas por Goïta. Un día después, Bandao y su gobierno dimitieron. Hoy el nuevo presidente de Mali debe enfrentar las consecuencias diplomáticas de esta segunda toma del poder en 9 meses. Francia ha suspendido su cooperación militar con el ejército de Mali, mientras que la Unión Africana ha suspendido a Mali de su organización. Cambiamos de información y hablamos ahora de la crisis diplomática entre España y Marruecos. El ministro de Exteriores del país norteafricano, Nasser Bourita, afirmó que el gobierno español trata de europeizar una crisis que es bilateral y negó que la salida de ese país del líder saharaui Brahim Ghali resolviera el conflicto. A mediados de mayo, Marruecos dejó de evitar el paso ilegal de unos 10.000 migrantes, incluidos cientos de menores, a territorio español en la ciudad de Ceuta, en el norte de África. Esto en represalia porque Brahim Ghali, quien busca la independencia del Sáhara Occidental, estaba en España recibiendo tratamiento médico por COVID-19. La crisis diplomática ha desencadenado también una crisis migratoria en las ciudades de Ceuta y Melilla, pertenecientes a España, pero ubicadas en territorio africano, en frontera con Marruecos. Sobre el tema hablamos con nuestra corresponsal en Marruecos, Sofía Catalán, quien desde Barcelona nos dio detalles de esta información. España y Marruecos atraviesan su mayor crisis diplomática en 20 años y de nuevo ambos estados vecinos han utilizado la migración para saldar sus desavenencias políticas. Aparentemente todo comenzó tras la hospitalización en España del líder independentista saharaui Brahim Ghali, que es secretario general del Frente Polisario, organización armada que lleva en guerra con el Estado de Marruecos más de 40 años. En ese contexto, Marruecos dejó de vigilar su frontera con Ceuta, que es, al igual que Melilla, una ciudad enclave española en el norte de África que Marruecos considera territorio ocupado. Más de 8.000 personas en situación de pobreza, muchas de ellas niños solos, lograron entrar al enclave, cruzando a nado la frontera. Y de estas personas, la mayoría fueron inmediatamente expulsadas a Marruecos por parte de la policía y del ejército español, entre ellos muchos niños y sin seguir ningún procedimiento legal. También entre los expulsados había miles de migrantes subsaharianos que acabaron siendo forzosamente desplazados al sur de Marruecos por parte de las autoridades de este país. Y ahora el Parlamento Europeo, lejos de calificar estas expulsiones, ha condenado el cese de la vigilancia de la frontera por parte de Marruecos, país al que acusan de vulnerar los derechos de la infancia. Cabe destacar que la propia Unión Europea paga cantidades millonarias de dinero a Marruecos anualmente para que bloquee y reprima los flujos migratorios. Y también la Cámara Europea ha reiterado su posición en sintonía con la ONU al respecto del status quo del Sáhara Occidental. Cabe recordar que la administración de los Estados Unidos reconoció la soberanía de Marruecos sobre este territorio y ahora el Estado marroquí busca presionar a los Estados europeos para que sigan los pasos de la administración estadounidense. Y por su parte, colectivos de defensa de derechos humanos sobre el terreno denuncian la utilización de la vida de las personas migrantes para saldar desavenencias políticas entre los estados y también denuncian que ahora mismo sigue habiendo muchos menores en situación de calle y totalmente desprotegidos en el enclave de Ceuta. Más de 350.000 personas se enfrentan a una fuerte escasez de alimentos en la región del Tigré, en el norte de Etiopía, devastada por el conflicto con Eritrea. Eso según un estudio de seguridad alimentaria de la ONU. La Alianza de Agencias de Naciones Unidas asegura que si se intensifica el conflicto en el Tigré o se obstaculiza la entrega de ayudas, la mayoría de los 5,5 millones de habitantes de esa región podrían sufrir hambrunas. El gobierno etíope niega que haya una grave escasez de alimentos en la región.
Vamos ahora al sur del continente porque Sudáfrica está conmemorando los 30 años del fin del apartheid, un sistema de segregación que institucionalizó el racismo por medio de la aprobación de más de 300 leyes que privilegiaban a la minoría blanca. En junio de 1991, estas leyes empezaron a ser derogadas hasta que en 1994 Nelson Mandela se convirtió en el primer presidente negro de este país. El 17 de junio de 1991, las tres cámaras del Parlamento sudafricano, la blanca, la mestiza y la india, derogaron la última de las leyes que sostenía el compendio jurídico del apartheid, que los recién nacidos fueran clasificados por razas. De esta forma se puso fin a 4 décadas de segregación racial institucionalizada en Sudáfrica, un racismo que venía de siglos atrás, pero que legalmente tuvo sus orígenes en 1902 tras el Tratado de Paz entre británicos y afrikáneres, antiguos colonos neerlandeses, quienes sentaron la premisa de que el hombre blanco debe ser siempre el amo. Eran los mismos años en que había sido fundado el Congreso Nacional Africano, el partido político de la etnia Xhosa que desde 1912 luchaba por restituir el derecho al voto de los africanos negros y mestizos. Justamente hace 30 años, en 1991, Nelson Mandela tomó las riendas del Congreso Nacional Africano, luego de que un año antes el por entonces presidente Frédéric de Klerk lo hubiese liberado de los 27 años de prisión que pagó por, supuestamente, haber conspirado para derrocar al gobierno. Con Mandela libre y presidiendo el Congreso Nacional Africano, el apartheid tenía sentenciado su final. El 17 de marzo de 1992, los sudafricanos votaron masivamente un referendo en contra del apartheid y a favor de que el partido de Mandela pudiera tener el derecho de competir en una carrera presidencial. Y así fue. En 1994, Nelson Mandela llegó a ser el primer presidente negro de Sudáfrica, gracias al voto de millones de sudafricanos entre el 26 y el 29 de abril de ese mismo año, que le apostaron a una política de reconciliación nacional. Y finalizamos este capítulo de África 7 días con la nueva canción del artista maliense Fatoumata Diawara. Ella reunió a 9 mujeres de diferentes países africanos en este nuevo sencillo titulado Ambe. Y con esta buena música nos despedimos en África 7 días, pero antes los invitamos a visitar nuestra página web www.france24.com para ampliar la información de América Latina y el mundo en 4 idiomas. Quédense con nosotros. Esto es France 24. I want more, yeah.